Don Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, está aquí con nosotros en este instante. Rubén, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Edwin, y a todos los compañeros de Panamá en directo. Quiero que me disculpen porque estoy regresando a Panamá, así que estoy en el aeropuerto de David, así que se pueden filtrar algunos ruidos propios de la actividad del aeropuerto. Oiga, por cierto, en las afueras de ese aeropuerto en estos días hubo también acciones, ¿no? Que le cerró el micrófono, El micrófono. Le cerró. Pero, perdón, hubo un cierre en estos días. Hoy ha estado tranquilo, no he visto movimiento cuando llegué acá al aeropuerto de David. Sí, es una situación muy compleja por su inestabilidad y por algo que yo puedo denominar ausencia de una comunicación fluida por parte de las autoridades. Es menester que las autoridades informen permanentemente lo que está ocurriendo en el país. Me gustaría ver al ministro de Seguridad informando sobre la situación de seguridad del país, principalmente en lo relativo a los actos delictivos de grupos de vándalos infiltrados en las protestas. Y quiero manifestar con claridad que en democracia las protestas son válidas. Las protestas son el hilo conductor de la opinión de la sociedad. Eso tiene que respetarse, pero obviamente tenemos que censurar cualquier acto de violencia que se dé. A mí me ha preocupado tremendamente, por ejemplo, actos de violencia contra la Cámara de Comercio, porque al final, cuando uno ve los comentarios, hemos caído en esa narrativa de que lo que le pase de malo al adversario es bueno para mí. Y eso es un error, porque eso es el caldo de cultivo de una cultura totalitaria. La violencia, venga de donde venga, tiene que ser censurada. Y por eso, en ese tema, nuevamente reitero mi enérgico desagrado con ese atentado contra la Cámara de Comercio, además de los atentados violentos contra bienes públicos, la afectación a la sociedad. Hemos visto imágenes de personas infiltradas, porque yo dudo de que el espíritu de las manifestaciones de los jóvenes tenga que ver con estas personas que tienen armas artesanales como bazucas que hemos visto en videos. Entonces es importante que las autoridades hagan una distinción. La protesta democrática, que es válida, que debe ser en alguna medida protegida para que esa protesta democrática se pueda manifestar con toda libertad. Hay que distinguir eso de los vándalos, bandidos y gente que lo que quiere es perturbar el orden público. Pero hay una base, que quiero concluir esta idea, hay una base que es la ausencia de comunicación efectiva, y hay una sensación de ansiedad porque pareciese que hay una autoridad ausente. Rubén, hoy los veterinarios ya anunciaron que se suman a este paro de labores, igual los médicos residentes e internos, aunque garantizan que van a seguir dando la atención a urgencias. En medio de todo esto, en medio de comercios que cierran sus puertas más temprano por seguridad, en medio de trabajadores que no han podido elaborar porque el comercio no abre sus puertas, hay un punto de inflexión en el cual el Consejo de la Empresa Privada pueda decir: ¿se puede ir por este lado? ¿Hay algún análisis que se puede hacer en este momento para buscar ese cable que desactive esta bomba que por lo que vemos no hay una solución dentro de las próximas horas? Bueno, el tema para mí es que hay que seguir el hilo constitucional y la legalidad. Yo creo que eso es fundamental. Cualquier grupo o persona que esté pensando en alterar el hilo constitucional está conspirando contra la democracia y al final contra todos. En el tema del contrato minero,
nosotros vamos a solicitar a la Corte que, cumpliendo con las normas y sin ningún tipo de presión, falle de manera expedita. Pero ese falle de manera expedita no significa que el día de mañana vamos a tener un fallo, porque hay términos que establecen los procedimientos para resolver una causa de esa naturaleza. Términos que están en la ley, que no se pueden cambiar o modificar, pero dentro de esa estructura legal, que la Corte resuelva los recursos de inconstitucionalidad contra la ley que soporta el contrato entre Minera Panamá y el Estado. Eso es algo fundamental. Implicaría que esa institución cumpla su rol, que es garantizar la paz social. En el tema que tiene que ver con el hartazgo o el reclamo válido de las personas sobre nuestra institucionalidad, a mediano y largo plazo tendremos que sentarnos a evaluar cómo podemos reconfigurar nuestra democracia, que debe ser una democracia inclusiva y que no debe haber una deriva totalitaria o un camino que nos lleve a una situación mucho más compleja. Si hacemos el parangón, fíjense lo que ocurrió en Chile. Hubo un estallido social, el presidente Piñera, luego del estallido social y luego de hacer una declaración que muchos censuraron por la profundidad y el peligro de tal declaración, cuando dijo, aquí estamos en guerra. Luego de todo eso, entonces convocó a las fuerzas sociales en la calle para llegar a un entendimiento que derivó en la posibilidad de una asamblea constituyente. Y ustedes han visto cómo todo esto se fue desdibujando y la gente, cuando las aguas llegaron a su nivel, se dio cuenta que lo que había salido de esa asamblea constituyente no era lo conveniente para el pueblo chileno. Nosotros tenemos que hacer cambios institucionales que se tienen que hacer en forma rápida, pero vuelvo, insisto, no podemos dejar que las emociones anulen la razón cuando analicemos este tipo de cambios. Pero Rubén, es que ahí yo me le meto y creo que es un poco injusto decir que las emociones no salgan a flote cuando durante 4 años, incluso más, porque esto no es un problema de ahora, sino de más, la gente viene pidiendo cambios. Y justamente ayer, mientras la gente salía a protestar, un ejemplo, la Asamblea Nacional aprobaba preservar la lengua indígena en un proyecto legislativo. Entonces, ahora que la gente sale a protestar, que las calles se están inundando de alusiones en contra del gobierno y cómo se está gobernando, bueno, ojo, cuidado, es que hay que tener un poco de raciocinio, de pragmatismo. Bueno, ¿y qué pasó antes? Porque nunca se escuchó a la gente cuando levantaba la mano. Ojo con lo que está pasando, ojo con el despilfarro, ojo con la corrupción, ojo con la incapacidad. ¿Qué hacemos ahora cuando no se hizo antes? Gonzalo, yo creo que cuando hablamos de elaborar cambios institucionales, esos cambios se deben asentar en el raciocinio. Yo creo que nadie puede decir que vamos a desarrollar cambios a contravía del raciocinio. Yo no lo creo, ni siquiera la gente que se está manifestando. Lo que estoy pidiendo es un equilibrio entre esas emociones y el buen juicio. Y yo creo que eso no es mucho pedir. Eso no es mucho pedir. Yo creo que al final tiene que regir el buen juicio en el sentido de que hay que hacer cambios. Hemos dicho desde CONEP, inclusive en la última nota de prensa, que hay que acabar con las prácticas prebendarias y clientelares. Nosotros tenemos que asumir nuestra culpa como ciudadanos. En otros países hay grupos de presión, se elige a un senador o a un congresista, por ejemplo en Estados Unidos hay grupos de presión que le mandan cartas diariamente al congresista que lo cercan para que no apruebe proyectos que no le convienen a la sociedad, y eso genera una especie de balance que hace que el representante de la sociedad, el diputado, legislador, senador o congresista o como se llame, se sienta escrutado permanentemente. Hemos fallado en eso, hemos fallado al escoger.
hemos estado escogiendo personas que no tienen, por ejemplo, un plan lógico de gobierno, y después vienen las consecuencias y damos vueltas en círculo. Cada vez que viene un nuevo periodo nos encontramos con los mismos problemas. Entonces este tiene que ser un punto de inflexión y las emociones tienen que dar un salto a la razón para garantizar que haya un cambio efectivo y no un tema de consigna. Tal como ustedes estaban analizando, aquí hay distintos sectores, uno que los anima a un interés político, vamos a golpear al gobierno porque esa es la vía más rápida para accesar al poder. Otros que dirán, aprovecho esta coyuntura para mejorar mis réditos electorales, pero eso no es lo que está pidiendo la sociedad ni la juventud. La juventud quiere un cambio efectivo que haga que tengamos una democracia que sea diferente, donde ellos se sientan parte. Pero nosotros, vuelvo, insisto, tenemos que hacer un gran acto de contrición ciudadana. Pero Nos hemos equivocado. Don Rubén, ahora yo le pregunto a usted lo mismo que le pregunto al profesor Cabrera. Si usted estuviese en este momento allá en el Palacio de las Garzas, en la oficina central, en la comandancia, como le dicen, y usted tuviese que hablarle al presidente Laurentino Cortizo, que hasta el momento ha salido a hablar una sola vez, dio todo un repaso histórico y anunció un tema sobre el Seguro Social. ¿Usted qué haría? ¿Usted le diría al presidente, sal de estos ministros, sal a hablar y haz estos cambios? ¿Qué tendría que hacer el presidente si usted lo estuviese asesorando? Bueno, el tema del maquillaje ministerial, eso no va a resolver esta crisis. O sea, quito algunas fichas, pongo otras, renuevo el gabinete. ¿Por qué? Porque en este momento la gente tiene el concepto del todo o nada. Cuando eso ocurre, las autoridades que fueron electas, que son parte de la estructura constitucional de Panamá, le tienen que dar la cara a la sociedad. Eso fue lo que nosotros dijimos en la última nota de prensa, que el presidente diera la cara, pero que la diera permanentemente. No es un mensaje que se pierde en la distancia, se pierde en el tiempo el que va a resolver el problema, la tiene que dar permanentemente. El ministro de Seguridad también en los temas que tienen que ver con la seguridad pública y la garantía de los derechos que tienen los manifestantes y los derechos que tienen las personas que quieren transitar en la lucha contra esa delincuencia que se aprovecha del estado de situación del país. Pero si tenemos un presidente ausente, entonces tenemos un problema institucional gravísimo. No es el maquillaje de un gabinete, esas cosas son subalternas en este momento. Rubén. Este es el carácter de la determinación. Sí, es tarde para el presidente Cortizo intentar demostrar transparencia en su gestión. Ya vemos todo lo que está pasando como por ejemplo, el tema de el uso de los fondos de la descentralización, que no ha habido forma de que nos digan exactamente en qué se gastaron todos esos millones de dólares y por qué llegaron a manos de quienes no tenían que haber llegado. Bueno, Flor, hay que hacer un resumen de los reclamos de la sociedad y ese es un reclamo puntual. Y obviamente el presidente tiene que validar el reclamo. La sociedad quiere transparencia porque son fondos públicos y tiene que tomar acciones concretas. Este no es el tema de nombrar una comisión o establecer una fuerza de estudio de lo que pide la gente, sino tomar medidas concretas porque hay una serie de hechos que se han acumulado y que han generado este estado de cosas. Ahora con el tema del contrato minero estallaron una serie de situaciones larvadas que estaban en la conciencia y en el ánimo de toda la sociedad o de buena parte de la sociedad. Habrá algunos que quieren seguir con la opacidad o con estas maniobras siniestras, ¿no? De que se manejen los fondos de una manera no transparente, pero el presidente ahora tiene que salir con medidas concretas porque él ya no va a tener tiempo para dar vueltas. Ya es tarde, ya es tarde, piensa usted, ¿no? No, yo creo que nunca es tarde para el ejercicio de la democracia. Miren, si el tema es derrumbar al gobierno, nosotros no creemos que esa es la vía. La vía es la vía institucional y el gobierno tiene que alinearse con la vía institucional y actuar en correspondencia. El tema es que el gobierno acepte que tiene que hacer cambios profundos que nos sirvan de transición hacia las elecciones del 2024, donde allí los panameños, dentro de los contornos de la constitucionalidad,
podemos tomar medidas que cambien el rumbo de este país. El otro problema es que la sociedad no se organiza. Es decir, la gente tiene que organizarse para convertirse en un verdadero elemento de presión y de fiscalización de las autoridades. Y por mucho tiempo hemos sido reactivos. Entonces, el debate se comienza a ensombrecer porque al ser reactivo es que estamos actuando en función de actos que no se compadecen con la ley, pero que ya son agua pasada, como se dice. Al final hay una turbulencia, una especie de tsunami, donde se van a ir cosas buenas y malas, y ahí es donde hablo de que alguien tiene que poner la pausa. La pausa la ponen los dirigentes. Cuando hay una masa que está convocada por redes sociales y que no tiene una dirigencia, entonces ahí hay unas complicaciones cuando vamos a aterrizar la solución que corresponde al momento. La empresa privada tiene que contribuir a esa solución. Hay un problema social, económico, tal como ustedes lo debatieron. Hay pérdidas económicas y el problema no son las pérdidas económicas per se, porque nos van a atacar. Dice, bueno, la empresa privada solamente piensa en eso, pero eso tiene una influencia en la convivencia social. La gente que no puede vender sus productos, eso tiene una cadena y llega un momento en que las empresas entran en un colapso, principalmente las pequeñas, medianas y microempresas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con cosas que no tienen repuesto. Y ahí es donde entra la grandeza de la dirigencia que deponga sus intereses y que piense en el país. Y ahí es donde el gobierno tiene que bajar la cabeza ante la sociedad y ante sus reclamos y reconducir esto. Si se actúa por meros cálculos políticos, vamos a estar mal, porque hay gente que piensa que este problema se resuelve con la espera a la llegada de las fiestas patrias. Eso es falso. Eso no va a ser así. Esto no se va a diluir con las fiestas patrias. De ninguna manera. ¿Derogar el contrato minero no es una opción? Sí, bueno, el problema es que en este momento estamos a merced de lo que diga la Corte Suprema. Y eso es un tema a debatir. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias si se elimina el contrato minero a la buena o a la mala? ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando estábamos en el debate, sí habíamos notado que había un ánimo contencioso, no porque no, o sí porque sí. Nosotros habíamos aludido de que ese problema había que resolverlo y paralelamente modificar el Código Minero y también hacer un debate nacional sobre la minería y su futuro en Panamá. Y puede ser que el tema sería, ya no habrá más minería luego de que resolvamos este entuerto producido por una distorsión en el tiempo de una demanda que se resolvió a destiempo, años después. Eso al final alteró totalmente las posibilidades que teníamos de resolver el problema. Si la demanda se hubiera resuelto en un término razonable, no hubiéramos llegado a esta situación, o hubiéramos llegado a esta situación, pero ya por otros motivos, porque lo que utilizamos fue el debate del contrato minero como un detonante, y un detonante que se unió a una serie de circunstancias, ¿no? El hartazgo con la representación de los diputados, con la manera de gobernar, algunos dirían el triste gobernar, que no es solamente este gobierno, sino que viene acumulado a lo largo de los años. El poder al final es una droga y parece que nos desconecta. Si llegamos a una posición, nos desconecta con la comunidad. Y también tenemos que decir que hay una sociedad que cayó en ese vicio de la ciudadanía de baja intensidad. Y cuando eso ocurre, hay una olla de presión y ahí vienen los estallidos. Pero los estallidos hay que conducirlo hacia una solución dentro del marco constitucional y una solución que sea para cambiar las cosas para bien. No hacer un cambio para que nada cambie, que eso es estrictamente lo que llaman en ciencia política gatopardismo. Necesitamos un cambio que sea estable y sostenible. Ahora que usted mencionó el tema de las pérdidas de las empresas, sobre todo de los microempresarios, yo sé que no se puede comparar con el tiempo que estábamos en pandemia porque fue mucho más prolongado, pero sí creo que sería bueno si nos ubica o si nos comenta como en cuánto tiempo con estos cierres que ya se están dando, que vamos para una semana,
¿En cuánto tiempo las empresas podían tener esa recuperación económica que se ha estado perdiendo? Bueno, Melissa, yo te contesto y de verdad es una pregunta que me deja sensaciones negativas, ¿no? Porque por la respuesta que te voy a dar. Las empresas vienen de un proceso de degradación y afectación desde la pandemia. Después vino el fenómeno de julio del año 2022, que ustedes recuerdan que eso alteró la situación económica y social del país. Y ahora nuevamente entramos en ese ciclo. Entonces, la capacidad de resistir de las empresas es muy limitada. La capacidad es muy limitada. Yo no sé si esto demora lo mismo que demoró la vez pasada. Yo no sé si las empresas van a poder recuperarse con facilidad o si vamos a tener muchas bajas en el tejido empresarial de Panamá, comenzando por las micro, pequeñas y medianas empresas. Y recuerden que esas son las que generan el 80% de la actividad económica. Entonces, esto es grave. Cuando uno habla de estas cosas, la gente pierde de vista que el país tiene que recuperarse, que al final todos somos panameños y que necesitamos una estructura social estable. Necesitamos generar un nuevo paradigma que genere oportunidades para todos, porque si no vamos a seguir involucionando. Y eso es un tema grave a mediano y largo plazo. Finalmente, el tema que ahora también preocupa es obligar o exigirle a la Corte que falle como queremos que falle. No, eso, Edwin, en democracia no se puede. Nosotros, en democracia, en un Estado de Derecho auténtico, nosotros no podemos decirle a la Corte que falle como nosotros pensamos que debe fallar sin ningún tipo de fundamento. Ese es un problema serio. Nosotros tenemos que exigir a la Corte que cumpla con su rol, que es decir, que el fallo sea transparente, que sea imparcial y que se falle en forma oportuna, que no exista esa dilación, esa mora insensata que se dio cuando se examinó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley anterior. Sí, porque para algunos, imagínense, para algunos, incluyendo a los obispos, dice que es que falla la inconstitucionalidad. Pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo podemos pedir que falle la inconstitucionalidad? Porque, y si los 9 piensan que no hay inconstitucionalidad, entonces, ¿qué pasa? ¿Más gasolina para el fuego? Bueno, ese es el gran problema de esa apuesta, ¿no? Porque es la única vía que está, pero esa vía no garantiza que la decisión esté de acuerdo con lo que piensa la gente que está protestando. Pero yo, por ejemplo, de la perspectiva de la empresa privada, sí vamos a solicitarle a la presidenta de la Corte que dentro de los trámites y los procedimientos de ley se falle de forma expedita para resolver jurídicamente esta controversia, pero de ninguna manera podría pedirle no solo a la Corte, sino a ningún funcionario judicial que falle de una u otra forma, porque esa es la estructura judicial de cualquier país, cuando es un país democrático. Después puede ser que vengan las descalificaciones si hay un fallo que no le gusta a las mayorías. La Corte tendrá que fundamentar muy bien el fallo. El fallo tendrá que ser debatido, pero hasta ahí no podemos exigirle a la Corte que falle de una manera específica porque estaríamos contaminando el proceso judicial a futuro, porque entonces la Corte fallaría en función de la popularidad o no de un tema y no de las leyes. Y eso es gravísimo para el soporte institucional de cualquier democracia. No, a ver, Rubén, entre eso y que mejor digo yo, que entre decirle a la Corte cómo debe fallar y mejor irse a una anarquía o una dictadura, pues no sé. O sea, porque ¿para qué tenemos la Corte entonces? Porque lo que no se puede ocurrir es gobernar para las graderías. Sí, anarquía jamás. Anarquía, eso es intolerable y yo sería el primero que me voy a oponer a un régimen que vulnere la Constitución, que sea anárquico y totalitario. Miren que
nosotros tenemos una democracia menoscabada, una democracia en estado crítico, con muchos problemas, pero democracia al fin, que todavía tenemos la posibilidad de cambiar el curso de las cosas a través de los contornos de la Constitución, y podemos modificar la misma Constitución, modificar leyes y ajustarla para que haya una democracia mucho más efectiva. Eso es una realidad. Pero de ahí a decir que vamos a algo que nos enseñó el doctor Camilo Pérez en Derecho Romano, al frago romano, vamos a ir a fallar en base al querer popular, y le levantamos la cabeza a alguien y después se la cortamos porque la gente decía que se le cortaran la cabeza. Eso sería peligroso, porque entonces ahí la democracia languidece, se destruyen las instituciones, y en vez de construir una democracia diferente, mucho más plena y efectiva, más generosa con la sociedad, lo que estamos haciendo es abonando el terreno al totalitarismo, y allí no me van a encontrar. Lo Rubén, es que tenemos otros temas que debatir importantes, como es el tema de la caja de seguro social. Si estamos así con el tema del contrato con la mina, imagínense lo que va a pasar cuando se debata como debe ser. Bueno, es que, Flor, hacemos una mirada retrospectiva. Aquí hay un problema de comunicación. Como el problema de comunicación ha venido de hace muchísimos años, que entendemos que el ejercicio público se hace a veces ocultando las verdades, porque las verdades puede que no sean amables. Entramos en una época en que la comunicación es fundamental. Este es el mundo de las comunicaciones, y eso no lo entiende a veces el poder. El poder tiene que decir las verdades, sustentarlas y debatirlas, y va a haber un sector de la sociedad que lo va a aceptar. Fíjense algo que pasó hace muchos años cuando se fijó el precio del metro, del uso del metro. Había gente que decía esto debía costar más, y era extraño, porque decía nadie quiere que le cobren más, pero se explicó, se dijo lo que le costaba al país. La gente vio las condiciones que se le ofrecían y llegaron a una conclusión racional, porque hubo comunicación. Si no hay comunicación, entonces la gente llena los espacios con el imaginario, y a veces el imaginario está instigado con elementos que no propenden a que la democracia sea mucho más efectiva. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de procesos, ¿no? Porque aquí hay varias bombas o minas que están a punto de estallar. Está el tema del seguro social, está la calificación de riesgo, está la salida de las listas grises. Todos esos elementos se están configurando para cercar la economía y la vida ciudadana, afectando socialmente al país. Entonces nosotros tenemos que sentarnos con lógica, abandonar a aquellos que dicen no, lo que queremos es que haya una destrucción del mecanismo democrático, y queremos que haya una especie de gobierno por decreto, y vamos a hacer justicia apedreando al que no está de acuerdo conmigo, cuando la esencia de la democracia es vivir en convivencia, que esa convivencia sea a pesar de las diferencias que tenemos, porque podemos encontrar terrenos comunes donde encontrarnos. Eso es un tema fundamental para mí en este momento histórico. Rubén, sabemos que está en David y que tiene poco tiempo, pero ¿qué ha podido ver en esta parte del país en torno a las manifestaciones y cierres que se han dado en los últimos días? Bueno, ha habido algunas manifestaciones acá. Nosotros vinimos a hacer un foro agropecuario que quedó muy bien, porque al final nosotros tenemos que seguir con una agenda para promover el desarrollo de nuevos paradigmas en la economía. Nosotros no podemos paralizar nuestra mente y nuestro espíritu y simplemente enfocarnos en la situación de inestabilidad, porque las inestabilidades se resuelven a través de las acciones, y por eso decidimos hacer el foro, y obviamente estamos atendiendo todo lo que está ocurriendo en el país. Acá hay un cierre, pero es el cierre en las carreteras, creo que es en San Lorenzo y en otras áreas de la carretera hacia David. Dentro de la ciudad de David, estos 2 días lo he visto bastante tranquilo. Hoy vi unas manifestaciones cerca del aeropuerto, pero no estaban cerrando la vía, debo decirlo. Y en la medida en que eso sea de esa manera, vuelvo e insisto, las manifestaciones deben ser permitidas. El vocablo no es permitida porque esto está garantizado por la Constitución.
las manifestaciones son normales. Ese es el vocablo correcto, porque aquí no puede ser que haya alguien que permita o no que haya demostraciones que se realicen en forma pacífica, porque ese sería otro golpe a la democracia. Pero sí necesitamos mentes que piensen en el país y que vayan a una mesa para definir cómo salimos de esta crisis, que a mi juicio es peor que la del julio del 2022. Tiene el micrófono cerrado, profe. Ya para finalizar este tiempo que nos ha dado Rubén Castillo en su calidad de presidente del CONEP, ¿a esta hora hay algún canal de comunicación abierto entre, por ejemplo, el sector de la empresa privada panameña y el gobierno? Sí, Edwin, hay una posibilidad de una reunión en el día de hoy, que tengo que precisar la hora, donde nosotros le haremos las observaciones que tenemos sobre el estado actual o el estado de situación del país, que básicamente es lo que yo acabo de expresar. Nosotros creemos que hay que preservar el hilo constitucional que el Estado tiene que dar, el gobierno debe dar la pauta de la comunicación, enfrentar a la sociedad en el sentido de escucharla, de validar lo que se está planteando y tomar medidas concretas por esa vía. Y además, buscar las fórmulas para que la Corte Suprema, sin ningún tipo de presión, más allá de la ansiedad de que haya un fallo rápido, falle en forma expedita las demandas de inconstitucionalidad y que todos nos comprometamos a respetar lo que señale ese fallo. Yo creo que eso es fundamental. Si nosotros no vamos por la vía de seguir el hilo de la legalidad, de la Constitución, entonces puede ocurrir cualquier cosa. Y yo no quiero que a Panamá le ocurra cualquier cosa. Yo quiero que esto se reconduzca hacia más democracia, más participación ciudadana y un Estado que esté saneado en sus costumbres. Bueno. Don Rubén Castillo, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias a todos. Saludos. Y buen retorno. Gracias.